Armarse una infancia a la medida de un cuerpo, armarse un cuerpo a la medida de una infancia, cuerpo masculino de niña, niña masculina de cuerpo. ¿Qué niñez se socava entre el género? ¿Qué género socava la niñez? ¿Es mi cuerpo terreno confiscado de la norma? ¿Es la norma terreno confiscado en mi cuerpo? ¿Es el género la violencia en el cuerpo? ¿Es la violencia en el cuerpo del género? ¿Masculina es nombre de niña? ¿Niña masculina es mi nombre? ¿Hay otros nombres? ¿Inventarse otros nombres? ¿Desnombrar ese nombre? ¿No te nombres? ¿Masculina es quererlo todo en masculino? ¿Qué prebendas me antojé usar? ¿Qué usos me fueron denegados? La masculinidad se hace en verbo, la infancia se ejercita por el propio cuerpo. El cuerpo de la infancia es mi cuerpo propio. ¿Qué ojos me miraban masculina? ¿Qué ojos se volvían mis ojos? ¿Qué ojos sentenciaban masculina con desprecio? ¿Qué ojos extasiaban en mi yo masculino? El género se hace, se deshace, se rehace cuando niña masculina es pasadizo o hábito o trabajo o rutina o técnica. ¿Cómo ser dos en una? ¿Cómo ser una en dos? ¿Por qué ser solo dos? Estallar el uno. Pasión por los bordes del cuerpo de los bordes. Orillas salvajes de niña. Margen masculino de una vida. ¿Hay lugar fuera del cuerpo? Todo es cuerpo. El adentro es pliegue de una exterioridad. No hay adentro sin afuera. El cuerpo es un efecto especial de la ficción del género, una masculinidad diminuta, desertora de la ley civilizatoria, una masculinidad apóstata, masculinidad como lapsus del guión hétero, omisión que construye la lengua recta del género, un decir que extermina y crea al mismo tiempo. Es rústica y cimarrona la niña masculina ante la refinada feminidad exigida. ¿No es poesía la habilidad para habitar un cuerpo a la medida de un sueño? Masculinidad de niña como un archivo orgánico de las pequeñas memorias de la inservidumbre. ¿Cómo se tensa el género entre las líneas de una escritura que late desde la desmesura? Bienvenidos y bienvenidas a una jornada más de Nación Marica Callejero, este programa producido por el Movimiento Maricas Bolivia. Por supuesto, tenemos que saludar a todos los chizos, a todos los gays, a todas las lesbianas, tortilleras, marimachas, horcochis, tracas, trabas, transexuales, a toda la población disidente sexual que semana a semana nos sigue, nos sintoniza, nos apoya también con una suscripción, con un like. En esto que significa esta nueva etapa de Nación Marica, itinerante en la calle, en la plaza, en la feria, en el mercado, en todos los espacios públicos. Este ejercicio nuevo a partir de nuestro programa que significa tomar el espacio público, una toma simbólica y política, por supuesto, del espacio público. Nos encontramos en la plaza del Tinku, en la plaza principal de Ciudad Satélite, acá en la Ciudad del Alto, y por supuesto estamos en un parque infantil, un parque que por supuesto viene a ser simbólico en la medida en que hoy vamos a hablar de las infancias disidentes, de esas infancias maricas, machorras, trabas, niños, niñas, niñes que resisten a la heterosexualidad obligatoria y que se enfrentan desde sus cuerpos, sus subjetividades y sus deseos a todo este sistema de opresión que es el patriarcado y la heterosexualidad obligatoria. Tenemos una invitada muy especial en esta jornada de Nación Marica. Nos encontramos con Adriana Guzmán. Adriana, una compañera del feminismo comunitario antipatriarcal, una compañera que siempre atiende nuestras invitaciones muy amablemente, una compañera a quien respetamos mucho su trabajo. Adriana, bienvenida a Nación Marica. Aski Uruquipan, Jaquenacas, gracias por la convocatoria.
aquí al espacio de ustedes como maricas y en este espacio, ¿no? En la calle. Creo que es necesario después de la pandemia, después de esta cuarentena y autoaislamiento, retomar los espacios públicos, ¿no? Adriana, empecemos con el feminismo comunitario antipatriarcal. ¿En qué anda el feminismo comunitario antipatriarcal? Tan urgente la lucha, ¿no? Tan urgente las acciones políticas que ustedes plantean desde el feminismo comunitario antipatriarcal en este contexto, ¿no? de evidenciar todo este sistema corrupto, ¿no? Que lo único que hace, claro, es revictimizar siempre los cuerpos, las sexualidades y las subjetividades de las mujeres. Bueno, yo diría que la violencia que se ha profundizado, la violencia estructural, no nos da tiempo para andar en nada más. Andamos en las denuncias de casos de violaciones, feminicidios, en nuestros propios procesos, porque nosotras también somos sobrevivientes de violencia, ¿no? El sistema judicial corrupto, insuficiente desde donde lo mires, ¿no? Yo creo que estamos en un momento muy difícil, de mucha frustración, de mucha desesperanza, de los límites del Estado en cualquier propuesta, de los límites de los discursos, una ya no cree nada de nada, ¿no? Y creo que ese momento nos convoca a la reorganización, ¿no? A reencontrarnos. Nosotros estamos en la denuncia, que es el espacio de encuentro con otras hermanas, con otras hermanas, ¿no? En las luchas en las calles. Adriana, el tema de hoy es precisamente las infancias disidentes, ¿no? Y cómo, digamos, desde la infancia, niños, niñas y niñas se enfrentan al heteropatriarcado, ¿no? Y claro, la idea no es explicar la infancia de todas las maricas o todas las lesbianas, ¿no? Sino situarnos en nuestras propias infancias, porque cada infancia es distinta, ¿no? Con todos los problemas es igual, ¿no? En todo este sistema que vivimos. Adriana, estamos en un parque infantil. ¿Qué se presenta para ti este parque en lo simbólico, ¿no? En tu memoria histórica también, como en tu infancia, como niña? Bueno, para mí ha sido una coincidencia, ¿no? Estar en este parque. No lo había pensado también cuando lo hablamos, pero yo he crecido aquí en Ciudad Satélite los primeros años de mi vida, hasta primaria, ¿no? Entonces, este espacio, no había estos parques, pero Satélite, este lugar como un espacio de salir, de jugar, los parques como un espacio para jugar han sido importantes para mí. Creo que porque en mi experiencia de guagua jugaba con los chicos. Y los chicos juegan, pues las chicas se sientan, ¿no? Entonces yo jugaba, pateaba pelota, nos pegábamos, ¿no? Tengo un hermano que es un año mayor que yo y creo que eso ha hecho que esté más cerca de los chicos siempre, ¿no? Entonces aquí en Satélite salíamos a recoger, a hacer muñecos de nieve, salíamos a jugar fútbol, ¿no? Entonces la infancia para mí ha sido linda porque no ha sido una imposición del género, ¿no? De la feminización. Hasta que, claro, vas creciendo un poco más, sobre todo entras a la escuela y ya tienes que ponerte guardapolvo, faldita, ¿no? Y comportarte bien como una niña bien o como una señorita después, ¿no? Precisamente también situarnos en este lugar, ¿no? De la asignación de roles, ¿no? La imposición de los roles de género en la escuela, que muchas veces viene de la familia, ¿no? En tu infancia, lo que recuerdas como niña, si podríamos hacer un antes y un después, claro, ¿no? ¿Cómo explicamos estos roles de género en los que educamos y se educan los niños y las niñas hoy, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti vivir en esos roles de género, educarse en esos roles de género, ¿no? La familia, pero también la escuela está, ¿no? O sea, está siempre en esta suerte de control y disciplinamiento de los cuerpos y las sexualidades. Nadie se puede fugar de la heterosexualidad obligatoria. Yo creo que ahí es importante decir que el género no está dividido de la heterosexualidad obligatoria. O sea, el género es la forma en la cual la heterosexualidad domina tu cuerpo para imponerte una forma de relacionamiento sexual y afectivo, ¿no? Es decir, el reproducirme como lesbiana, femenina o masculina no me libra de la heterosexualidad, ¿no? Creo que hay esta división, ¿no? Se analiza el género por un lado, se lo reduce, se lo despolitiza, ¿no? Pero bueno, esto de lo femenino, masculino,
es impuesto pues por todas las instituciones. Está la familia, como dices vos, ¿no? Que hay que comportarse como niña, que hay que estar calladita, que no hay que ser bocona, ¿no? Afortunadamente en mi experiencia mi mamá me enseñaba lo contrario, hay que ser bocona, hay que ser contestona, hay que pelear, guagua que no llora no mama, ¿no? Esa cosa ha estado siempre en mí, entonces he aprendido a ser una femenina para algunos ojos, pero bocona, entonces eso me ha permitido, creo, otra resistencia a la feminidad sin saberlo, porque yo no sabía que la feminidad, esta feminización del cuerpo, te hacía vulnerable, ¿no? Te hacía someterte, te hacía someterte a las relaciones de poder y entonces decir, sí, está bien que los chicos hagan eso, está bien que las chicas no hagamos eso, ¿no? Esta reproducción no la sabía sino hasta llegar al feminismo. Entonces yo he vivido mi infancia en una resistencia sin saber exactamente, pero en una resistencia a esa feminización, ¿no? Una resistencia de mi propio cuerpo, ¿no? De no prestarme a estas lógicas de los estereotipos de belleza, de ser flaquita, ¿no? Me gustaba ser fuerte, tener brazos fuertes, para pegarle a mi hermano, ¿no? Entonces un poco en eso que me he construido, he logrado que mi cuerpo resista un poco a la feminización hasta llegar a la adolescencia, porque en la adolescencia el sistema no te perdona y te impone la heterosexualidad a partir del embarazo adolescente, ¿no? Pero yo creo que ha sido un poco así. A mí lo que más pensando en lo que yo he vivido, lo que veo ahora con mis guaguas, porque también tengo guaguas, es la familia sigue jugando su rol, la reproducción del género, que es la reproducción de la heterosexualidad obligatoria. Los colegios siguen jugando su rol a pesar de que estamos en un estado plurinacional, descolonizador y todo el discurso. No se ha cuestionado pues esta heteroobligatoriedad que hay en el sistema educativo, ¿no? En sus materiales, en sus discursos, en esos libros que han repartido gratis durante la pandemia, que era la única herramienta de estudio. No hay ningún discurso que cuestione esto, ¿no? Entonces la escuela sigue reproduciendo eso, pero lo que más me llama la atención, que lo he vivido y que veo que lo siguen viviendo ahora mis guaguas, son tus pares, las otras niñas y los otros niños, como la policía del control de la heterosexualidad, ¿no? Como quienes que te controlan, que no puedes salirte de ahí, no te pueden gustar las chicas, ¿no? Excepto para experimentar y después complacer a los chicos, ¿no? No te pueden gustar otras mujeres, ¿no? Y a los chicos no les puede gustar a otros hombres. Entonces eso yo creo que es lo más complejo, pero igual el lugar donde se puede trabajar, ¿no? Que si encuentras contención en tus pares, seguro que puedes seguir fortaleciendo tu resistencia lésbica o marica frente al patriarcado y a la heterosexualidad, ¿no? Sin embargo, es muy difícil, ¿no? Porque claro, una se sitúa, digamos, en su infancia y en toda la resistencia que ha podido generar en ese momento de tu vida, ¿no? Pero vemos que ahora no ha cambiado mucho o no ha cambiado nada, ¿no? O sea, nos hablas de este control y disciplinamiento de la colectividad, ¿no? De mujeres o de varones, ¿no? De los pares, bajo la norma, ¿no? Bajo la heterosexualidad obligatoria. ¿Qué deberíamos hacer, ¿no? ¿Qué debería pasar, ¿no? para que, porque estamos viviendo en el siglo XXI y están las redes sociales, está mucha información volcada a las redes, ¿no? Donde creemos que pueden estar niños, niñas, jóvenes, adolescentes, ¿no? Pero en realidad también hay un fuerte disciplinamiento y control, como lo planteas. No sé exactamente qué debemos hacer, pero sí creo que hemos pensado un poco en lo que no debemos hacer, ¿no? Y lo que no se puede hacer es seguir reproduciendo un discurso en el que la visibilidad lésbica, por ejemplo, o en el que la diversidad sexual es una anécdota, ¿no? Es una marica que aparece una vez en el Facebook, ¿no? Lo que hay que hacer es construir un discurso que cuestione la heterosexualidad, más allá de que quieras ser lesbiana o no quieras tener relaciones con hombres, fuera de la heterosexualidad, fuera de las normas heterosexuales, ¿no? Yo creo que eso es lo que está faltando, no solamente en Bolivia, sino en la región, ¿no? Porque el discurso de la diversidad termina siendo una anécdota, una figura, una fotografía linda, una estampita, ¿no? Y no logramos cuestionar realmente esta heterosexualidad obligatoria que nos va a permitir relacionarnos con hombres, con mujeres, con los cuerpos que deseemos, pero sin relaciones de poder, sin dominación, sin sometimiento, sin la reproducción que necesita el sistema de estas lógicas de poder, ¿no? Entonces yo creo que por un lado nos está faltando eso, ¿no? Por otro lado hay que entender que este es un trabajo que no lo va a hacer el Estado,
ni el Ministerio de Educación, ¿no? Este es un trabajo que hay que hacer territorialmente, que hay que hacerlo en tu casa, y el mejor territorio para empezar a hacerlo es tu propio cuerpo, ¿no? ¿Cuántas hermanas, compañeras feministas no cuestionan la heterosexualidad? Reproducen la heterosexualidad, ¿no? Entonces es maravilloso decir que el patriarcado se va a caer, pero mientras no se cuestione la heterosexualidad dentro del feminismo, por ejemplo, no se va a caer el patriarcado, ¿no? Y eso no significa que dejen de tener relaciones sexuales con hombres, significa cuestionar las formas en las cuales nos relacionamos, en las cuales se disciplina el cuerpo, cuestionar el género. Yo no quiero ser femenina, tampoco quiero ser masculina. Creo que los cuerpos tenemos que ser Adriana, Edgar, Roberta, ¿no? Sin que tengan que imponernos una forma de ser, de hablar, de vestirnos o de movernos. Exacto. Estás escuchando, estás viendo Nación Marica, callejero, radio itinerante, marica, indígena, en este programa dedicado a las infancias disidentes, dedicado a los cuerpos de niños, niñas y niñas que desde su sexualidad, desde sus desobediencias, han resistido, resisten y van a seguir resistiendo a la heterosexualidad obligatoria y el patriarcado. Nos encontramos con Adriana Guzmán, una compañera feminista aymara, lesbiana, del feminismo comunitario antipatriarcal. Adriana, una de las violencias más evidentes, ¿no?, y más graves contra los cuerpos de las niñas, niños y niñas es la violación, ¿no?, la violación sexual, ¿no? Y también contra los cuerpos de las niñas desobedientes, ¿no?, de las niñas lesbianas, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de las violaciones correctivas, ¿no?, quienes sufren son sobre todo las compañeras lesbianas, ¿no? ¿Cómo podemos analizar ese tema, ¿no?, de la violencia sexual en el contexto del heteropatriarcado, pero también en el contexto de la familia, la escuela, estos lugares de disciplinamiento y control de la sexualidad? Bueno, el sistema tiene esas herramientas de dominación y la violencia sexual es una de las formas de dominación, ¿no? De dominación de los cuerpos de las mujeres para que reproduzcan todo lo que el patriarcado necesita, que se case, que terminen pariendo, limpiando, cocinando y haciendo todo el trabajo del hogar, y para eso sirve el género y para eso sirve la feminización, ¿no? Pero también necesita disciplinar estos cuerpos disidentes, ¿no? Que no solo somos disidentes de la heterosexualidad, sino disidentes de todo el sistema patriarcal, porque si vos te niegas, lo que me pasaba a mí, por ejemplo, ¿no?, si yo me niego a ser feminizada, me estoy negando a las relaciones de poder, me estoy negando a la dominación sobre los cuerpos, me estoy negando a la violencia, ¿no? Entonces, por eso el sistema necesita disciplinarte y lo hace a través de la violencia y sobre todo de la violencia sexual, ¿no? Los abusos que hay ahorita y que se han incrementado después de la pandemia son esta forma de disciplinamiento. Y el abuso cuando es a un cuerpo disidente, a estas guaguas que están construyendo su sexualidad lejos de la norma impuesta, digamos, se genera pues abuso sexual, violencia, violaciones correctivas. Las leyes no lo ven porque las leyes le llaman abuso sexual a todo cuando se trata de guaguas, ¿no? Cuando se trata en realidad de violación, ¿no? No le llaman por su nombre, que es violación. Entonces, estas violaciones correctivas de las que hablamos las adultas también les pasa a las niñas, ¿no? Este abuso sexual, además, impune por toda la sociedad, porque está bien, porque estaba pareciendo o convirtiéndose en lesbiana, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de esta violencia sexual, ¿no? El disciplinamiento, ¿no? Ahora, yo creo que ahí el problema es los vacíos de las leyes, ¿no? La especialidad para reconocer el odio en este abuso sexual, ¿no? Cuando el abuso sexual es hacia un mariquita, hacia un niño que no estaba reproduciendo la masculinidad, una niña que no estaba reproduciendo la feminidad, ¿no? Ahí está muy difícil porque además en Bolivia, como en muchos otros lugares, el sistema educativo está pues secuestrado por la iglesia. Entonces, colegios de convenio, colegios evangélicos, colegios cristianos, Eclesia tiene sus colegios, ¿no? Entonces, ahí se permite el abuso, ahí se fomenta el abuso sexual, ¿no? Bueno, sin duda es una situación grave, ¿no?, que hoy están viviendo los niños, las niñas también, ¿no?, en este sistema. Otro de los elementos que tiene que ver precisamente con el control y disciplinamiento de los cuerpos bajo la norma hegemónica es el lenguaje, es la palabra, ¿no? En las infancias maricas, o sea, siempre ha estado presente la palabra marica, maricón, ¿no?, al sujeto, claro, al que se fuga de ese modelo de masculinidad hegemónica.
En el caso de la población infantil lesbiana, en el caso de tu infancia, ¿había alguna palabra, la palabra machorra o marimacha, y qué representa esa palabra en tu infancia, ahora que la puedes leer con distancia, ¿no? Bueno, mira, mi infancia en los años 80, a mí me decían que era marimacho, ¿no? Que parecía marimacho porque pateaba pelota, porque estaba todo el día en la cancha, mi cara se rajaba como la de los chicos, ¿no? Y no parecía entonces una chica, me decían marimacho. Pero no era un problema ni para mí ni para mis pares. Entonces creo que de los años 90 hasta ahorita se ha profundizado esta construcción estética del género, ¿no? Y eso ha significado más violencia para todos los cuerpos, no solamente para el cuerpo de las diversidades, ¿no? Lo que tienen que hacer las mujeres para ser hermosas en esa belleza hegemónica, ¿no? Entonces sí me decían marimacho, pero a mí me parecía genial y para mi familia tampoco me lo decían despectivamente. Y eso creo que tiene que ver con la memoria indígena, ¿no? Porque el género no está tan presente en las comunidades, ¿no? Por eso dicen las mujeres aymaras, a mí me han dicho eso muchas veces, las mujeres aymaras parecen hombres, ¿no? Y es porque no se han feminizado de tal forma que se vuelven vulnerables, tímidas y todo eso, ¿no? Si no tienen fuerza, por todo el trabajo también con la tierra y todo eso. Entonces yo creo que esa memoria en mi familia me ha permitido no feminizarme también, ¿no? Y sí, ser marimacho cuando he querido, ¿no? Pero con eso no me he librado del embarazo adolescente, ¿no? La escuela te impone el embarazo adolescente, ¿no? Tus padres te dicen, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir a la universidad? No tienes plata. ¿Vas a estudiar en un instituto? No tienes plata, ¿no? ¿Qué te queda embarazarte y a ver si el tipo que te lleva te mantiene, ¿no? Entonces creo que esa es una cosa que hay que discutir, porque incluso para los mismos chicos y las guaguas en general, ¿no? ¿Cuál es el horizonte, hacia dónde vamos después de la escuela, ¿no? La adolescencia para mí es el momento más vulnerable, ¿no? Por eso las guaguas a los 6, 7 una pregunta, se sube, salta, ¿no? Sí. Grita, a los 8 empiezas a callarte, a los 9, a los 10 has perdido el volumen, como nosotras tenemos un espacio de guaguas y eso dicen las niñas, ¿no? A los 10 nos quitan el volumen, dejamos de hablar, ¿no? Porque ya te gusta el chico y entonces ya eres tímida, ¿no? Así te disciplina el sistema. Entonces creo que tiene que ver con el tiempo, con la época, el sistema se profundizando el género y todo esto, y tiene que ver con la memoria, ¿no? Quienes venimos de esa memoria del campo, del reconocernos además aymaras, hemos tenido esa posibilidad de no feminizarnos, de no reproducir, y ahí yo creo que va el punto, ¿no? No a que todas seamos lesbianas o que todos sean mariquitas, sino que la heterosexualidad no sea una obligación, que la heterosexualidad no controle el cuerpo incluso a través de la violación, ¿no? Sí, evidentemente. Otro de los elementos de análisis, Adriana, tiene que ver con el deseo, ¿no? El deseo erótico en los cuerpos de niños y niñas, ¿no? Y claro, la idea no es explicar, digamos, las infancias, ningún tipo de infancia, sino volver siempre a nuestras experiencias, ¿no? En el caso de tu infancia, ahora que hay una distancia, eres adulta, tú puedes leer, digamos, ese momento de tu infancia, había un deseo erótico manifiesto, y quién era el sujeto de deseo, ¿no? O la sujeta de deseo en tu infancia. Yo creo que entre todas las niñas se va construyendo ese deseo, ese erotismo, ¿no? Porque pasamos tiempo juntas, ¿no? Y ahí justamente aparecen ya las lógicas misógenas de competencia, ¿no? Yo sentía deseo por mis pares, por otras niñas, pero me han disciplinado en que eso era pasajero, ¿no? Es decir, estábamos aprendiendo entre nosotras a besarnos, por ejemplo, para después besar bien a los chicos y no quedar mal, ¿no? Estábamos aprendiendo entre nosotras a tocarnos para después ver cómo íbamos a reaccionar con los chicos, es decir, usábamos nuestros propios cuerpos como experimento para perfeccionarnos y complacer a los hombres, ¿no? Así he entendido yo que me estaba pasando a mí, ¿no? Porque sí, siendo guagua, nos besábamos con otras niñas, ¿no? Y bueno, y después el sistema logra imponerte, borrarte esa memoria de deseo, ¿no? Y hacerte creer que tu deseo será siempre para los hombres, y bueno, llegas a lo que yo decía, esto del servicio heterosexual obligatorio, ¿no? Yo no sé si quería a los 16 si realmente me gustaba ese chico, ¿no? Pero terminaba embarazada porque ese era el camino que había que seguir,
¿no? Eso era lo que yo veía en mi entorno, ¿no? No podíamos aspirar a estudiar nada, una crisis terrible, los años 90, sin plata, ¿no? Entonces, creo que hay este deseo, este erotismo, y que justamente ahí está la discusión desde la educación, ¿no? Una educación no institucional, de cómo construir este deseo, este erotismo, sin relaciones de poder, ¿no? En libertad en algún sentido, ¿no? Y con memoria, ¿no? Con memoria, porque en esa memoria están las tías trans, están las tías lesbianas, están los tíos maricas, ¿no? Pero como una no ve, ¿no? Y te vas, ver. No te deja ver, ¿no? No te deja ver la propia familia, ¿no? En mi caso estaban todos, nadie me ha dicho que no los vea, ha sido mi propia decisión colonial y machista, de heterosexualidad, de no verlos, ¿no? Después, siendo lesbiana, recién los he vuelto a mirar. Claro. Ahora, en este tema es bien importante porque la población adulta, ¿no? Que controla también la sexualidad de niños y niñas, porque decide de qué van a hablar, ¿no ve? En torno a la sexualidad sigue siendo un tabú en la educación, ¿no? Entonces, es la población adulta que anula el deseo erótico de niños y niñas, y eso de algún modo puede reproducir, digamos, violencias machistas y violencias sexuales, ¿no? Porque al anular el deseo de los niños, al privarles de ese deseo, ¿no? En este ejercicio de adultos, adultas, entonces luego los instrumentalizan, ¿no? En los abusos, ¿no? El niño no tiene deseo, el adulto lo abusa, ¿no? Entonces, ¿tú crees que podría explicarse o reflexionar por ese lado? Una cosa que hay que decir ahí es que el mundo es profundamente adultocéntrico, ¿no? Que una de las herramientas del patriarcado es este adultocentrismo. O sea, a nadie le importan las guaguas, nadie piensa en las guaguas, nadie decide pensar como guagua, ¿no? Todo decidimos como adultos, las instituciones, los mismos movimientos sociales, el mismo feminismo es también adultocéntrico, ¿no? Entonces, se decide plantear como un tabú el deseo y el erotismo que tienen las guaguas, con todos lo hemos tenido, todas hemos sentido deseo, ¿no? Y allá ha venido el disciplinamiento de a quién desear, cómo desear y para qué desear, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer ahí una discusión desde estos cuerpos disidentes, desde el feminismo, ¿no? De cómo discutir sobre esto con las guaguas, ¿no? En mi experiencia con mis guaguas ha sido hablarlo todo, o sea, desde guagua, sientes deseo, quieres hacer esto, sí, no, ¿por qué? ¿Cuáles son los riesgos? ¿No? Hablarlo, ¿no? Tratar de ponernos como iguales lejos de esa lógica de jerarquía, ¿no? Yo soy la adulta que sabe, ¿no? Evidentemente soy la adulta que puede reconocer los riesgos, ¿no? Pero necesito escuchar la voz de las guaguas. Eso no me ha pasado a mí cuando era niña, pero tampoco ha habido alguien que me cuarte ese deseo, ¿no? Alguien que me esté persiguiendo por besar a las chicas, o que me haga sentir culpable, que estaba pecando por besar a las chicas, ¿no? Era como parte de lo normal, hay que besar a las chicas para después besar a los chicos, ese era el problema, ¿no? Entonces creo que las guaguas también pueden manejar su deseo, también pueden autorregularse, ¿no? El problema es cuando se interviene para el control de su cuerpo, como dices tú, ¿no? Para obligarlos a ser heterosexuales o para instrumentalizarlos en los abusos. Estás en este diálogo de Nación Marica con Adriana Guzmán, del feminismo comunitario antipatriarcal, una compañera bueno, que viene años en esta lucha contra el patriarcado, contra la heterosexualidad obligatoria. Adriana, una de las respuestas, nos las planteabas en algún otro programa, en algún otro espacio, es el feminismo, ¿no? Y el feminismo para las guaguas. Pero ¿cómo? ¿Cómo hacer, cómo educar a las guaguas en el feminismo frente a todo este sistema educativo, ¿no? Frente a la sociedad patriarcal? ¿Cómo educar a las guaguas en el feminismo? Bueno, en nuestra experiencia, las guaguas que estaban ahí alrededor de la organización, porque la organización era de las adultas, ¿no? Nos han dicho un día, nosotras también queremos hablar de patriarcado, nosotras también vivimos racismo, ¿no? Cuando nosotras no pensábamos eso, ¿no? Nos han dicho algo que nos ha marcado, las niñas nos han dicho, vivimos el mismo patriarcado que ustedes, no hay un patriarcado chiquito para las niñas, ¿no? Entonces eso ha sido revelador, pues nosotras enfrentamos violencia, abuso, acoso, lo mismo enfrentan las niñas, pero sin las herramientas, incluso físicas, que tenemos las adultas.
Entonces, ¿cómo trabajarlo para las guaguas? Una certeza ha sido que no vamos a poder estar todo el tiempo ahí para protegerlas, porque si no las metemos en una caja, ¿no? Y que ellas tienen que desarrollar sus herramientas para poder autoprotegerse, para poder denunciar, para poder hablar cuando les está pasando algo, identificar la violencia y para construirse pues de otra forma, ¿no? Niños que no sean machistas, que no entren pateando a sus compañeras desde los 5 años, ¿no? Y niñas que aprendan que el sistema, el machismo quiere bajarles el volumen y que se resistan y que sigan gritando y que sigan hablando, ¿no? Todo esto ha sido un aprendizaje de las guaguas que estaban con nosotras, nuestras propias guaguas, ¿no? Y a partir de eso hemos hecho unos materiales, ellas han planteado unos materiales. Uno de los primeros ha sido este de Nosotras somos Abyayala, que es un librito que habla de... Es un libro para colorear, o sea, nos han dicho, queremos dejar de colorear princesas. O héroes y queremos colorear abuelas, ¿no? Y entonces hemos planteado ahí este librito para colorear donde están la Bartolina Sisa, está la Domitila Chungara, está la comandanta Ramona, ¿no? Nos han planteado que sean 9 chicas y un chico, ¿no? Para que sientan lo que siempre sienten ellas. En los libros de historia hay 20 hombres y una mujer, ¿no? Y eso pasa, tú le pasas este libro a un niño y dice, ¿por qué solo hay un hombre? ¿No? ¡Qué injusto! Y ahí empezamos a discutir, ¿no? ¿Qué es el machismo? ¿Cómo se reproduce incluso a través de los materiales de las guaguas, ¿no? Que no hay que el color piel es uno de los planteamientos de este librito, ¿no? Porque, bueno, nuestro color piel nunca es el color piel de los colores, ¿no? Entonces, lo primero ha sido apelar a la memoria, que las guaguas crezcan con memoria. Y todos los dibujos son de niñas porque ellas plantean que luchamos desde niñas, ¿no? Que la Domitila Chungara se ha resistido desde que era niña, no solo cuando era adulta, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que el primer planteamiento es un feminismo que no sea adultocéntrico, ¿no? Que se construye desde las guaguas, que hacen su propio feminismo las guaguas, ¿no? Entonces hemos hablado de la memoria, después del machismo mismo, cómo ellas viven el machismo, ¿no? Como este es un cuentito que ha hecho la Julia, que se llama El día que Nicolás no sabía nada, porque desde muy chiquitas viven ese machismo, ¿no? El niño que lo sabe todo, que pregunta todo, que tiene la respuesta de todo, que es el que juega fútbol, el mejor alumno, el artista, no importa que no sea el mejor alumno, él es el mejor, aunque no tenga las mejores notas, ¿no? Entonces, este cuento trata de eso, un día que este niño se despierta y ya no sabe nada, y entonces todas las demás pueden hablar, ¿no? Entonces, lo han trabajado con la primera infancia, porque el machismo y esta violencia machista está pues desde los 4 o 5 años, ¿no? Desde que nacen el mundo les enseña que tienen que ser dueños del mundo, ¿no? Y hay que tener actitud para ser dueños del mundo, ¿no? Entonces, de ahí han salido estos cuentitos. El colorín colorado, no existe el príncipe encantado, que es un cuento para plantearles a las niñas desde pequeñas la autonomía, pero también para cuestionar que el príncipe sí existe, ¿no? El príncipe Carlos, esos que se roban la plata de su pueblo y que viven de mancagastos, ¿no? Y que son accionistas en las transnacionales. Eso nosotras no sabíamos, pero las guaguas han hecho así un rastreo del príncipe que sí existía, ¿no? Que es ese y que es parte del extractivismo y todo. Y este otro cuentito también tenemos que se llama Yo no quiero, y su planteamiento desde su experiencia de las guaguas ha sido, todos los días nos enseñan a ser machistas, ¿no? Entonces hay que repetir, las guaguas tenemos que repetir, yo no quiero ser machista, yo no quiero ser racista, ¿no? Yo no quiero ser explotador, no importa, nos decían ellas, ¿no? No importa que no entendamos la palabra, sí la sentimos. Después vamos a juntar la palabra con el sentimiento, pero sí sentimos el racismo, sí sentimos el miedo a salir y que nos puedan abusar sexualmente, que nos puedan desaparecer, la trata y tráfico y todo eso. Entonces sí lo sentimos, entonces sí sabemos que es el patriarcado. ¿Por qué no lo vamos a nombrar desde los 4 o 5 años, no? ¿Por qué vamos a esperar a llegar a tener 15 años y en nuestro noviazgo violento vamos a saber que existe la violencia? Entonces ese es un poco el aprendizaje que hemos tenido nosotras con las propias guaguas que están en la organización, ¿no? Desde pequeños hay que nombrar las cosas, ¿no? Racismo, colonialismo, etcétera, para que puedan reconocerlas, pues, y posicionarse frente a eso. Ahora, hay una metodología, ¿no? Hay una didáctica, ¿no? de escucha con los niños, niñas y niñas, pero también de este material, por ejemplo, que nos planteas, ¿no?
de que ellos puedan reflexionar sobre el tema del racismo, por ejemplo, a partir del color de la piel, ¿no? Pero también del tema del heteropatriarcado, el machismo, del chico que lo sabía todo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo las guaguas están recepcionando este material y cómo las mamás también, o papás, o tutores están recepcionando este proyecto, esta escuela? No sé, le voy a decir escuela, ¿no? Porque podría ser un ejercicio bonito, ¿no? Pedagógico de educar a las guaguas en el feminismo y además vital. A ver, estos libritos hemos logrado, primero se ha hecho entre nosotros y hemos logrado publicarlos después para que estén en el sistema educativo. Entonces ahora están en varias unidades educativas, los usan, ¿no? Ha significado una gran reacción desde las maestras, los maestros que no quieren reconocer que existe el patriarcado, etcétera, y otros que sí quieren hacerlo, trabajar herramientas, ¿no? Pero quienes mejor lo han tomado son las guaguas, porque las guaguas están viviendo esto, solo que como no las vemos, ¿no? Por el mundo adultocéntrico, entonces ellas dicen, sí, esto hacen los chicos, la violencia que hay, el abuso sexual que hay, ¿no? Ha permitido que todo eso salga. Y la metodología un poco consiste que lo hablen entre ellos, ¿no? Que no esté mediado por los adultos, no es que una adulta va a enseñarles qué es el patriarcado, ¿no? La metodología se llama de niña a niña, es decir, que entre niñas leyendo este texto puedan discutir cómo están viendo el machismo, si hay violencia, ¿no? Hemos hecho un cancionero también que se llama Cantando para Vivir, han hecho las guaguas, nosotros solo les hemos ayudado a publicarlo. Que es cambiarle la letra a las canciones, ¿no? Por ejemplo, arroz con leche, yo quiero luchar con una compañera que sepa rapear, que sepa nadar, así, ¿no? O Mambrú no fue a la guerra, no fue y no irá jamás, ¿no? Entonces han cambiado la letra y la metodología que ellas han planteado, ellas, ellos, ellas, es hay que leer, hay que escuchar la letra y saber dónde está lo que nos duele para cambiarlo, ¿no? En que nos digan que nos tenemos que casar, en que solo tenemos que saber bordar, digamos, ¿no? No basta con escuchar otra música, o sea, con dejar de escuchar arroz con leche, ¿no? Hay que escuchar el arroz con leche para saber qué queremos cambiar de eso, ¿no? O hay que saber qué es la guerra y ver que está en una canción que le enseñan a las guaguas para saber qué queremos cambiar, ¿no? Entonces, ha funcionado bien en los colegios y también hemos estado en otros lugares con organizaciones sociales, ¿no? Pero es un diálogo entre guaguas, ¿no? Qué importante eso, ¿no? Adriana, vamos a finalizar esta entrevista y también un poco que nos puedas compartir tus redes sociales, ¿no? Si la gente quiere buscarte también para hacer estos talleres, estos conversatorios, estas charlas con las guaguas, ¿no? Sí, bueno, nosotras como feministas, así se llama la página, Feminismo Comunitario Antipatriarcal en Facebook. Y creo que es la única red que tenemos. No estamos en Instagram, pero así está en Facebook y ahí nos pueden escribir para hacer estos talleres. Son de guaguas a guaguas, entonces es un espacio muy lindo y para nosotras, tal vez porque varias somos educadoras, es importante trabajar desde ahí, ¿no? Desde la educación para hacer que el patriarcado se caiga, no se va a caer solito, entonces hay que hacerlo desde la educación también. El feminismo para guaguas es vital, es importante en este contexto de violencia machista que todos, todas y todes vivimos. Y bueno, finalizamos esta jornada de Nación Marica. Tenemos que saludar a todas las eusas, a las orjochis, a las trabas, a las tracas, a toda la población disidente sexual. Y con nosotras hasta la siguiente cita, hasta la siguiente oportunidad de Nación Marica Callejero, desde otra plaza, desde otra calle, desde otra feria, desde otro mercado en la ciudad de La Paz y también en la ciudad del Alto.